de la, de la importancia que tiene la participación del Estado en la promoción de riqueza, en la promoción de la libertad de empresa, de libertad de competencia, y las modificaciones que ha tenido en los años recientes la Ley de Procedimiento Administrativo General, principalmente ceñido a la adaptación de las normas administrativas al libre mercado, a la firma de tratados internacionales. Después de iniciado un procedimiento administrativo, hemos dicho que ese conjunto concatenado de actuaciones, de etapas, de fases, que implican a la administración realizar diferentes tipos de actuaciones y que tienen como corolario final el acto administrativo, es importante diferenciar dos tipos de actos administrativos. ¿Ya? Aquellos actos administrativos que han sido solicitados por particulares y que tienen por objeto reconocer un derecho previamente adquirido por parte del ciudadano. Todos los ciudadanos tenemos derecho al trabajo, derecho a la industria, derecho al comercio, derecho a obtener riqueza, a realizar actividades comerciales, industriales, laborales, etcétera, y que esos derechos ya son preexistentes. Sin embargo, para efectos de tener autorizaciones, licencias, certificaciones, etcétera, acudimos ante la administración para que ésta nos reconozca mediante la dación de una licencia, de una autorización, de una certificación, nos reconozca que podemos ejecutar o ejercer ese derecho. Esta ejecución de resoluciones no se refiere a este tipo de procedimientos administrativos. Ejemplo, ¿no? Yo realizo un procedimiento ante una municipalidad distrital para obtener la licencia para una para una habilitación urbana. Entonces, esa habilitación urbana a mí me va a dar la posibilidad de obtener riqueza, ¿no? De poder desarrollar esta actividad, comercializar debidamente para poder llevar a cabo estas actividades que me van a generar a mí riqueza. Un terreno rústico, lo habilito, le genero calles, pistas a mi costo, a mi inversión, y posteriormente voy a rentabilizar en base a la venta que haga de los terrenos y a las construcciones también de repente que haga en relación a esos terrenos ya habilitados. Pero eso me va a generar una riqueza, me va a generar un ingreso particular hacia mí. ¿Ya? No va a generar un beneficio específico al Estado o al interés público. Entonces, cuando se habla de ejecución de resoluciones, en esta parte de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se trata de la ejecución de resoluciones que tienen que ver con el interés público, ¿no? Está abierto un audio, por favor. Está abierto un audio, si podemos. Ok, gracias. No se trata de un beneficio al interés público, sino un beneficio personal, particular. En el ejemplo que se estoy sometiendo es un beneficio mío, ¿no? ¿Ya? Y ese beneficio propio no está incluido dentro de la obligación que tiene el administrado o que debe de cumplir la administración, obligar al administrado a la ejecución de la resolución, sino muy por el contrario, se refiere a situaciones en las cuales la administración pública se hace responsable de la custodia, de la protección, de la promoción del interés público. ¿Ya? En tal sentido, cuando hablamos de ejecución de resoluciones, hablamos de esa posibilidad que tiene, de esa obligación que tiene el administrado por un tema de interés público, y que tiene la administración de obligar al administrado por una situación de interés público a dar el cumplimiento de un acto administrativo. Entiende ese acto administrativo como la declaración de las entidades, de las administraciones públicas o aquellas que se les considera como tales dentro de una situación jurídica determinada, dentro del marco
dentro del marco jurídico de derecho público y que afecta a los derechos e intereses de los ciudadanos y los administrados. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, por poner un ejemplo, de un procedimiento administrativo sancionador, en los cuales estoy presentando, por si acaso, el tema de hoy día, ¿no? Después voy a dar pase, se está viendo la diapositiva, voy a hablar sobre la ejecutoriedad de los actos de ejecución de resoluciones y sobre el procedimiento de ejecución coactiva. Entonces, es importante diferenciar esto, ¿no? Que no se trata, cuando hablamos de ejecución de resoluciones, de aquellas resoluciones que le dan algún tipo de derecho o beneficio al administrado en forma particular y que la administración está preocupada para que esta licencia, esa autorización se cumpla y se ejecute, ¿no? Y hay una libertad por parte del interesado dentro de esta libertad que existe de derechos para los ciudadanos, de que pueda ejercer o ejecutar la licencia de autorización que le ha sido otorgada. Yo tengo la autorización para una licencia de funcionamiento. Bueno, pues es mi libertad ejercer la actividad o no ejercerla. Verificaré pues, mi modelo económico, verificaré la rentabilidad, de repente, pues, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? ¿Cuántas licencias han dejado de ejercerse, de ejecutarse de manera particular, porque no era pues negocio? Entonces el Estado no puede obligar a alguien diciendo, tienes que funcionar, no puedo, no es rentable para mí, o por último no quiero, ¿no? Estoy en mi libertad de hacerlo. Si nos referimos más bien a aquellas actos administrativos que son dictados por la administración, sea pedido de parte o de oficio, y que generan una obligación a un determinado ciudadano, un determinado administrado, incurso dentro del procedimiento, pero que su no cumplimiento va a afectar el interés público, ¿no? El interés colectivo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Supongamos que una persona está realizando una construcción está ejecutando una construcción y se le ha iniciado un procedimiento sancionador porque no tiene licencia, dado que en la zona es una zona de reserva paisajista, por ejemplo, ¿no? Entonces, se le ha generado la suspensión, pero esa suspensión ya la ha suspendido la construcción al tercer piso en casco gris, pero definitivamente esa construcción ya existente violenta o malogra la zona paisajista, y el Estado le ha emitido una resolución para que demuela, ¿no? Es un acto administrativo para demuela. El administrador ha realizado todas las acciones necesarias de defensa, reconsideración, apelación, incluso procedimiento contencioso administrativo, proceso contencioso administrativo, o por último ha dejado consentir la resolución como tal, y el Estado le obliga a que realice esa demolición, o la industria que está emitiendo líquidos o material contaminante a los ríos, y el Estado le ordena la suspensión de sus actividades, vía sancionadora, vía cautelar, ¿no? Principalmente vía sancionadora, donde, bueno, requiere, pues, por un tema de interés público que se ejecute esa suspensión, que no quiere realizar esa suspensión el administrado, ¿ya? Porque esto va, ambos ejemplos, en beneficio del interés público, ¿no? Entonces, es necesario que el Estado tenga primero realice la identificación al obligado para que pueda ejecutar este acto administrativo. En este caso hablamos de ejecutoriedad, ¿no? La ejecutoriedad hace referencia y se relaciona con el acto administrativo y cuya finalidad es producir determinados efectos jurídicos, se presume que expedidos con base a los elementos legales para la producción, es decir, para el respeto a la legalidad y el respeto al marco jurídico, ¿no? En el cual ha sido emitido este acto administrativo, en el cual obliga al administrado a que lo ejecute, y si no lo hace el administrado, obliga a la administración que lo presione y lo obligue, o si no, que la administración, en algunos casos, cuando proceda, lo vaya a ejecutar, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en el que tenga, dependiendo de la obligación de dar, hacer o no hacer. Si es de dar, el Estado mismo no va a dar, pues, no, una multa, por ejemplo, no va a pagarse la multa él mismo, ¿no? Pero si es una obligación de hacer, por ejemplo, la construcción de un muro,
el refuerzo de una propiedad que puede originar perjuicios a vecinos que discurren por esa zona, entonces el Estado sí podría ejecutar. Entonces, hablamos precisamente de esta facultad, de esta obligación, por un lado, que existe por parte del administrado de ejecutar las resoluciones, los actos administrativos que son de interés público. Y por otro lado, de la obligación de la administración de de percatarse de eso, del incumplimiento de la misma, para realizar las acciones necesarias para que se ejecuten estas resoluciones. Es decir, toda resolución, todo acto administrativo que se emite dentro de un procedimiento administrativo legal, o aquel que no se ha declarado su invalidez o su nulidad, estas deben de cumplirse, deben de ejecutarse. Es la regla general. Es parte de la tutela administrativa que tiene la administración pública en relación al administrado y en relación a la protección del interés público. Ya, la regla general es que haya ejecutoriedad de los actos administrativos y que estos deban de ejecutarse. Pero hay algunas, salvo alguna norma expresa que indique lo contrario, los actos administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad en algunos casos. ¿Cuáles son los casos que no hay pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo? Cuando hay una suspensión provisional conforme a ley, durante la época de, por ejemplo, de la pandemia, muchos ejecución de actos administrativos fueron suspendidos, muchos procedimientos de ejecución coactiva fueron suspendidos, precisamente porque era imposible, pues, bajo este régimen de inmovilización, toque de queda, restricción de libertades, que se puedan ejecutar muchos actos administrativos. Entonces, acá es un caso específico, ¿no? Por suspensión provisional conforme a ley. Una vez reactivada nuevamente la posibilidad de hacerlo, se volvieron a levantar esa suspensión y la posibilidad de ejecutar. Otra pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo es cuando han transcurrido 2 años de que ha adquirido firmeza. ¿Cuándo adquiere firmeza un acto administrativo? Cuando este ha sido consentido o cuando se han agotado todas las vías administrativas o las vías judiciales para impugnar el mismo. Y la administración no ha iniciado los actos que le competen para ejecutarlo. No ha iniciado los actos que le competen para ejecutarlo. Una vez, y dependiendo del tipo de obligación de dar, hacer o no hacer, esta ejecución del acto administrativo puede derivarse al ejecutor coactivo, que bajo el principio bajo el procedimiento establecido en la ley de ejecución coactiva y dentro de sus facultades, puede iniciar la actividad de ejecución. Y la actividad de ejecución se inicia con la notificación, con la resolución que le indica al administrado: usted es responsable de ejecutar tal o cual acto administrativo. ¿Ya? Y si no lo hace en 7 días, bueno, lo haremos bajo ejecución forzosa. Se entiende que ahí se ha iniciado el procedimiento de ejecución coactiva. Entonces, no es posible que pierde ejecutoriedad una vez que ha adquirido firmeza y la administración no ha iniciado los actos que le competen para ejecutar. Yo tengo un caso ahorita muy particular en el cual una construcción que se ha desarrollado en una zona que no es zona urbana, se ha construido un edificio que lamentablemente la municipalidad no ha cumplido oportunamente en realizar la demolición de ese predio, dado que ya el acto administrativo ha adquirido firmeza. Es más, lo ha consentido el propio administrado, ya ha pagado la multa, y tenía como medida de carácter complementaria la demolición del edificio construido en zona no urbana. Le hemos exigido a la municipalidad y la municipalidad está demorando el plazo para la ejecución del acto administrativo. Ya lo ha derivado el ejecutor coactivo, ya el ejecutor coactivo ha iniciado el requerimiento, pero ahora la municipalidad arguye que no tiene los mecanismos ni las posibilidades económicas de poder demoler ese predio. Entonces, acá habría que ver si es que a partir de el momento en que
administrado cumplió con la multa, es decir, consintió la resolución y no presentó ninguna impugnación, a partir de ese momento se va a contar 2 años, o desde el momento que ha acudido ante el ejecutor coactivo y el ejecutor coactivo lo ha requerido y este no ha cumplido. Entonces habría que ver a partir de cuándo se aplican estos 2 años de adquirido firmeza. Otra de las posibilidades para el cumplimiento, perdón, voy a sacar un vaso de agua. Otra de las posibilidades de pérdida y ejecución del acto administrativo es cuando se cumpla con la condición resolutiva a la que estaban sujetos de acuerdo a ley. Al momento de dictarse el acto administrativo, de repente existe una condición en la cual, por ejemplo, ¿no? Que dice, se demuele, y de repente consigue la autorización regular en relación a la misma edificación. Entonces ya no tendría necesidad o de repente antes de la ejecución el mismo obligado cumple con la obligación a la cual estaba dictada en ese acto administrativo. Y también pierde ejecutoriedad cuando el administrado oponga al inicio de la ejecución del acto administrativo la pérdida de su ejecutoriedad. ¿Ya? Es decir, le dice al responsable de la ejecución, le dice, no, ¿saben qué? Ya pasó 2 años, ¿no? ¿Saben qué? La ley dice que no ya no hay, se ha suspendido. O le puede decir, se ha cumplido la condición resolutiva. ¿Ya? La cuestión irresuelta de modo irrecurrible significa que no hay impugnación en sede administrativa por la autoridad inmediata superior de existir previo informe legal de la materia, es decir, lo resuelve el superior jerárquico a quien tiene competencia para la ejecución y lo previo informe legal para la pérdida de la ejecutoriedad, siempre y cuando se presente alguno de estos casos. Entonces, ¿qué ocurre en el escenario cuando el administrado, el cual está obligado bajo un acto administrativo que ha quedado firme, está obligado al cumplimiento del mismo y la administración, antes de pasar la ejecución coactiva, le requiere, le dice, señor, su acto de firmeza, usted tiene la obligación de pagar la multa, ¿no? Usted tiene la obligación de construir un muro, usted tiene la obligación de suspender sus actividades. Entonces, porque el acto administrativo ya ha adquirido firmeza. Entonces, ¿qué hace la administración en caso que no cumpla? Pues lo deriva a un ente encargado para que proceda a ejecutar en forma forzosa esta obligación. Entonces, para que haya esta ejecución forzosa, debe de tratarse de obligaciones de dar suma de dinero, de hacer construcción, de no hacer, suspender, cerrar, clausurar, etcétera, ya establecidas a favor de la entidad. Entonces la entidad le dice, señor, en la resolución, usted está funcionando indebidamente, usted está transportando indebidamente recursos naturales y usted tiene que suspender sus actividades hasta obtener las autorizaciones correspondientes de parte de CERFOR. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Suspender. No lo hace, bueno, obliga al ejecutor coactivo para que realice esta suspensión. ¿Vale? Tiene que ser, repito, obligaciones de dar, hacer o no hacer. ¿Ya? Y que la entidad sea la competente para realizar esta. Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro. ¿Ya? Es decir, que debe haber primero el procedimiento correspondiente al acto administrativo, debe existir el acto administrativo, debe estar claramente determinado y asimismo también debe estar correctamente requerido al administrado, en forma clara, en forma completa, ¿no? Si usted tiene que construir un muro alrededor de su propiedad, dado que está siendo objeto de un uso indebido por parte de particulares, ¿no? Gente de mal vivir, un basural, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta obligación está ya previamente determinada en un procedimiento administrativo que se ha llevado a cabo. ¿Ya? Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución que de imperio de la entidad o provenga de una relación de derecho público sostenida con la entidad, lo que les hablaba, ¿no? El interés público, ¿no? Si es una autorización que me ha dado a mí, me han indicado para yo ejercer una determinada actividad comercial, ¿no? Un grifo, una clínica,
no sé, ¿no? Entonces, no va a, no va a cumplir con ese requisito, ¿no? No es un tema necesariamente de interés público y no es un tema del ius imperio de la entidad, ¿no? Simplemente ahí me ha concedido esa autorización y ya depende de mí si la hago o no lo hago. Pero tiene que estar relacionada directamente con un tema de interés público, interés colectivo, y tiene que estar enmarcada dentro del marco jurídico de derecho público para que la entidad, dentro de las competencias y facultades que bajo el principio de legalidad que ha sido establecida desde su creación y las facultades y atribuciones que le competen en el sector determinado, ejemplo, defensa del consumidor, ¿no? Ya le ha ordenado la entidad dentro de las medidas correctivas que devuelva el dinero del auto que ha sido objeto de la denuncia ante Indecopi y Indecopi en última instancia ya consentida le dice que devuelve el dinero del vehículo que tenía defectos, ¿no? Entonces le va a requerir, tiene que devolver y si no, pues va a realizar las acciones que correspondan de la vía ejecutiva para que lo pueda realizar. Ya, en algunos casos, en algunos sectores, esta ejecución no depende directamente de la administración, como vamos a ver posteriormente cuando veamos lo que es el procedimiento de ejecución coactiva, sino que depende del Poder Judicial. En esos casos, bueno, está vetado y tiene que hacerlo a través del Poder Judicial. Entonces, también es obligación que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, es decir, de la obligación, bajo apercibimiento de ejercitar el medio coercitivo. Entonces, acá es importante tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Ha habido un procedimiento que ha derivado de un acto administrativo correspondiente, porque en ese procedimiento se le ha debido dar el derecho de defensa al administrado obligado. El administrado obligado consintió o agotó todos los recursos necesarios, vía administrativa, incluso vía judicial, para impedir, para tratar de alegar sus derechos, indicando que no era su obligación o no existía tal obligación. Perdió el administrado y por un tema de interés público, la administración, una vez que haya adquirido firmeza, le dice al administrado, cumple con esta prestación, cumple. Si no, lo voy a derivar al ejecutor coactivo. Este expediente estará listo para derivar al ejecutor coactivo y en el ejecutor coactivo ahí se aplica otra norma que ya, yo le digo, el killer, ¿no? El asesino, el que ya no va a verificar si hay derechos, si no tiene derechos, argumentos no, simplemente este acto administrativo es un título de ejecución, constituye un título de ejecución, sí o no. Ese título de ejecución es una obligación de dar, hacer o no hacer, sí o no. Si es sí, entonces procede a requerir nuevamente al administrado su cumplimiento. Si no, pues lo ejecutará dentro de sus prerrogativas la propia entidad, el propio ejecutor coactivo. No se trate de un acto administrativo que la Constitución y la ley exige intervención del Poder Judicial, lo que les dije, ¿no? Hay actos administrativos que requieren la intervención del Poder Judicial, entonces en esos casos no lo puede ejecutar directamente la administración, sobre todo aquellos que tengan que ver con compulsión, ¿no? Forzosa, o en algunos casos, dentro del proceso de ejecución coactiva requieren de un procedimiento sumarísimo por parte de la entidad para recurrir ante el juez y el juez autorice el deserraje o autorice la ejecución que no puede hacerse directamente por la vía administrativa. En caso de los procedimientos trilaterales, acuérdense, yo les hablé que existían procedimientos administrativos generales y procedimientos especiales. Entre los procedimientos especiales estaban los procedimientos sancionadores y los procedimientos trilaterales. En este caso dice que en caso de procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que ordenen las medidas correctivas constituyen títulos de ejecución, conforme a lo dispuesto. Entonces, si a nivel en un procedimiento administrativo, cuasi jurisdiccional, en el cual participan dos administrados en la misma rango y donde la administración otorga el derecho, favorece el derecho alegado a una de esas partes y la otra no lo cumple, entonces estos pueden ser de ejecución vía el Código Procesal Civil, vía proceso civil, de acuerdo a esta norma y son títulos de ejecución suficiente. Bueno, entonces hasta acá, siendo las 8 de la noche el día 21 de junio de 2022, hemos
hablado sobre la escritura de los datos administrativos y la parte de la etapa en la cual está a cargo de la administración. Ya está a cargo de la administración todo esto. ¿Ya? El requerimiento. Y dentro de la administración, como les decía, hay un organismo que se llama la Oficina de Ejecución Coactiva, a cargo del ejecutor coactivo y del auxiliar colectivo, que dependiendo del tipo de obligación, dependiendo del título o del acto administrativo, de la prestación obligada al administrado, podrá realizar, respetando siempre el derecho a la razonabilidad y proporcionalidad, utilizar cualquiera de estos medios: ejecución coactiva, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y convicción sobre las personas, que eso, bueno, está limitado en la última, pero hablaremos entonces a partir de esta hora, ahora vamos a hablar sobre estos medios de ejecución forzosa. Si fueran varios los medios, cualquiera de estos medios, se utilizará el más razonable y más proporcional a la obligación pactada. Además, tengan presente que se elegirá también el menos restrictivo a la libertad individual. Si fuera necesario ingresar al domicilio de la propiedad del afectado, debe seguirse, bueno, lo previsto en la Constitución, específicamente iniciar un proceso a nivel judicial. ¿Ya? Entonces, ejecución coactiva, que vamos a ver después la ley de ejecución coactiva y su reglamento, vamos a analizarla. Primero vamos a decir a qué se refiere estas 4 posibilidades de medios de ejecución. La primera de ellas es si la entidad hubiera de procurarse la ejecución de una obligación de dar, hacer o no hacer, se seguirá el siguiente procedimiento en las leyes, se seguirá el procedimiento de ejecución coactiva. De dar una multa, de hacer una construcción, de no hacer, suspender actividades. Entonces, si el administrado no paga una multa, por ejemplo, si el administrado no procede a realizar una acción correctiva, ¿no? Una vez ya quedado firme en el ejemplo que les he puesto, ¿no? A nivel Indecopi, tiene que devolver el dinero del vehículo que no ha cumplido con el deber de idoneidad, ¿no? Aunque creo que en este caso el tema de la idoneidad lo obliga a que sea un título ejecutivo y que vaya a través del Poder Judicial. Lo que va a hacer la administración solamente va a ser multas coercitivas, que está dentro de otro mecanismo, que lo voy a explicar ahora. Entonces, nos quedamos con el ejemplo de obligación de dar, que vendría a ser específicamente una multa. ¿Ya? No cumple con la multa, puede ser vía de ejecución coactiva. De hacer, por ejemplo, la construcción de un muro, ¿ya? El sostener una construcción que está a punto de caerse por estar deteriorada, y de no hacer, por ejemplo, dejar de funcionar, suspender actividades, o parte de ellas. Entonces se seguirá lo previsto en el procedimiento de ejecución coactiva que vamos a dar, vamos a explicar en la parte final de la clase de hoy día. ¿A qué se trata de ejecución subsidiaria? Se presenta cuando se trata de actos que no son necesariamente personalísimos, ¿no? Una multa, por ejemplo, si es personalísima, ¿no? Lo va a pagar directamente el administrador responsable. ¿Ya? Entonces, en estos casos, sí hay la posibilidad que que el acto, si no lo ejecuta el administrado, lo puede hacer la administración, ¿ya? Y se carga a costa del obligado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La colocación de material de construcción en una vía pública, que esto es usual, suele ser usual en varias, creo que en todo el Perú, ¿no? Hay mucha gente que no le interesa y que si la construcción va a durar 9 meses o un año, pues colocan todo el material en la calle y no les interesa el tiempo que va a estar ahí sin la autorización de la administración. Entonces, no es personalísima, se puede retirar, ¿no? No le va a hacer daño al administrado, no lo va a afectar directamente, pero sí después se le cargan los costos a él.
que el importe de los gastos y daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, que va a ser cargados a la costa del obligado, del administrado que tiene a su cargo la prestación de dar, hacer o no hacer. Dicho importe podrá liquidarse en forma provisional y de realizarse antes de la ejecución y reservarse para la ejecución definitiva, ¿no? Señor, más o menos va a costar tanto, y le vamos diciendo que si usted no lo hace, nosotros lo vamos a hacer, y esto va a correr los gastos a cargo suyo. En el caso de la multa coercitiva, el ejemplo que les puse, ¿no? La norma dice que cuando así lo autorice las leyes, tiene que estar, es decir, hay un principio de legalidad, tiene que estar debidamente establecido en la norma, y forma y cuantía que éstas lo determinen, la entidad puede, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por periodos suficientes para cumplir lo ordenado. Para esto debe cumplir con ciertos impuestos: actos personalísimos, que no proceda a la compulsión de personas del obligado; actos en que, procediendo a la compulsión, la administración no estimara conveniente; y actos cuya ejecución puede el obligado encargar a otra persona. Por ejemplo, ¿no? A nivel de protección y defensa del consumidor, el ejemplo que les había dado antes, yo tuve un caso en el cual había una empresa que se encargaba de la reparación de celulares, había realizado indebidamente una reparación de un celular, y esto fue objeto de un reclamo directamente al proveedor de servicio, quien hizo caso omiso, no respondió la carta notarial ni nada, no le interesó, y después fue objeto de una denuncia en Tindecopi. Se acreditó que el teléfono estaba funcionando correctamente antes de entregarse, simplemente que le habían pedido simplemente una determinada actualización de un app que no sabía cómo hacerlo el propietario, y que al hacer esa actualización el teléfono totalmente dejó de funcionar, ¿no? Aparentemente el responsable le había quitado algún dispositivo para ponerse el dispositivo o parte del dispositivo a otro cliente. Entonces, habiéndose acreditado eso, se le dijo al responsable que como medida correctiva, así funcionan las medidas correctivas dentro del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la cual se le obliga al proveedor del servicio, se le obliga a que proceda a reparar el daño ocasionado. ¿Ya? Se le llama medida correctiva, no tiene la terminología de daños y perjuicios a nivel civil. Tiene más o menos la connotación del daño emergente, ¿no? Reparación del daño emergente, pero así no se denomina a nivel administrativo, porque el administrativo no se ve esto. Lo que se llama a nivel administrativo es la medida correctiva dentro del procedimiento de protección al consumidor. Y se le requirió, o sea, se aprobó la resolución, quedó firme, se le notificó al interesado, no cumplió. Al no haber cumplido, entonces procedió a iniciar el procedimiento justo requiriéndose la obligación para que lo cumpla, bajo apercibimiento de multa coercitiva, es decir, una especie de nuevo procedimiento administrativo sumarísimo en el cual se le multa por el cumplimiento. Se le dice: señor, usted debe devolver un celular o el dinero del costo del celular ya al señor que usted le ha deteriorado su celular de forma definitiva, y devolver un celular igual, o en todo caso el dinero. Caso contrario, lo vamos a multar. Y esa forma puede hacerse varias veces, bueno, por supuesto con razonabilidad hasta un límite necesario, ¿no? Entonces, la multa coercitiva es independiente a la sanción. En este ejemplo, cuando ha emitido su resolución el órgano correspondiente de Indecopi, sea la comisión o sea el tribunal en última instancia, la sala del tribunal en última instancia, va a indicar primero la multa, una OIT, por ejemplo; segundo, la medida correctiva, la devolución del celular del dinero, ¿no? Entonces, siempre este tema es aparte de la sanción principal. Este es un tema que va dirigido principalmente a la corrección o a la reparación del daño ocasionado al volver las cosas al estado anterior, ¿no? De eso se trata la multa coercitiva. Bueno, entonces, hasta acá
y como cierre breve de esta primera parte para poder tocar la siguiente parte sobre lo que es la ejecución, procedimiento de ejecución activa, diremos que bajo este principio de tutela de la administración, los actos administrativos de interés público deben de cumplirse. Deben estar relacionados con interés público, no deben ser actos administrativos de interés en particular. Probablemente podríamos denominarlo como personalísimo. Existen las posibilidades especificadas en la ley donde estos actos administrativos pierden ejecutoriedad, pero hay un principio de legalidad que solamente en esos casos pierden ejecutoriedad. En caso que después de desarrollar el procedimiento, dictado el acto administrativo, adquirido firmeza, entonces la administración se obliga a indicarle al ciudadano, al administrado, que a cargo de la prestación de la obligación, a que le requiera el cumplimiento de la misma. Estas obligaciones deben de ser de aceptar, de hacer o no hacer, y que pueden ser objeto de una ejecución forzosa. Esta ejecución forzosa permite 4 tipos de ejecución: coactiva, mediante la ley de ejecución coactiva, que vamos a dar referencia ahora; ejecución subsidiaria, que es aquella ejecución que si no lo hace el administrado, pues lo puede hacer la administración. Sacar o retirar el escombro que existe en la propiedad pública. Reforzar una construcción que puede dañar a los transeúntes de la zona. Pintar de repente una zona, ¿no? Ejecutar un muro, ya limítrofe, porque esta zona se está convirtiendo en zona de gente de mal vivir, o de roedores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo puede hacer la administración, pero se le carga a la administración, se le carga la obligación, como se le carga la obligación, el costo se le carga al administrado. La multa coercitiva, cuando no hay cumplimiento de la misma y vía multas, que no tiene que ver con la sanción, se le va obligando al administrado a cargo de la prestación para que ejecute. Un ejemplo que les he puesto, el ejemplo de este tema del celular. Combustión de personas no opera dentro porque ahí es una restricción que existe, y que más bien, por ejemplo, pudo tomarse en cuenta, pero que la desarrolló a través del Ministerio del Interior, cuando se trataba de gente que no cumplía con los horarios, no cumplía con las medidas sanitarias, ¿no? de colocación de barbijos o de mascarillas en su época, o de transitar, ¿no? Entonces, se le tomaba, se le privaba de su libertad, se le llevaba a la comisaría, se le imponía la multa, que era diferente, y se les obligaba a que se retiren, ¿no? a sus domicilios, ¿ya? Pero eso no está a cargo de cualquier autoridad, tiene que ser únicamente el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú. ¿Ya? Este tipo de 4, y ahora vamos a enfocarnos únicamente en lo que es el procedimiento de ejecución coactiva. ¿Ya? Entonces nos referimos solamente al procedimiento de ejecución coactiva, que fue un procedimiento, yo les comento, que fue aprobado para todas las administraciones públicas y que contempla 2 tipos de obligaciones: las obligaciones administrativas propiamente dichas y las obligaciones coactivas dentro dentro del procedimiento tributario. Estaba incluida ahí SUNAT, pero como sabemos, SUNAT tiene una propia marco jurídico diferente a cualquier administración, y prácticamente el tema tributario quedó sesgado únicamente para la administración tributaria municipal. Como sabemos, existen solamente 2 administraciones tributarias: la SUNAT y las municipalidades. ¿Ya? Prácticamente la SUNAT es un ente recaudador de tributos, y que estos son derivados del Ministerio de Economía y Finanzas, quien los gestiona. En el caso de las municipalidades, sí está esta doble función: recaudan y gestionan y administran esos tributos, ¿no? Que son impuestos, contribuciones y tasas. Entonces, diremos que este procedimiento de ejecución coactiva está referido a las obligaciones que no han sido cumplidas por los administrados dentro de una obligación administrativa propiamente dicha,
tal como está, o a una obligación tributaria de las municipalidades cuyos contribuyentes no han cumplido con esas obligaciones, de dar, hacer o no hacer, ¿no? Y procede en la realización de este procedimiento de ejecución coactiva. Hay que tener presente, como lo había indicado y repito, que hay una etapa dentro de la propia administración que termina con el requerimiento definitivo. Ya ha quedado el acto administrativo firme, se le ha requerido el obligado, no ha querido, entonces se le pasa el tema al killer, ¿no? al ejecutor. Y se le dice, señor ejecutor, acá le damos constancia que esa resolución ha quedado firme y que se le ha requerido el cumplimiento del obligado y no la ha cumplido. Por lo tanto, usted proceda, de acuerdo a la ley de ejecución coactiva, a sus facultades. Entonces, esta ley de ejecución coactiva establece el marco legal para la ejecución coactiva correspondiente a las actividades de la administración pública. Ya constituye el marco legal porque siempre hay una legalidad para que no haya arbitrariedad, se desarrolla un debido procedimiento, pero coactivo. Ya no se puede en esta parte objetar el fondo del asunto. No, señor, yo no soy el obligado, no, yo construí con licencia, no fue sin licencia, no, no, no. Ya no cabe nada de eso, eso ya se desarrolló. Acá lo único que se va a ver es la ejecución. Por eso es que se le deriva a estos funcionarios, que son el ejecutor coactivo, el auxiliar coactivo, que esta ley les da esas prerrogativas, pero le da también responsabilidad si no cumple con sus funciones civil, penal y administrativa, es decir, responde con su propio patrimonio en caso de alguna arbitrariedad o en caso de algún abuso, ¿no? Por eso tienen que tener mucho cuidado. Y los ejecutores coactivos son funcionarios públicos que son debidamente nombrados bajo concurso, son elegidos correctamente, no son funcionarios de confianza, y que se encargan precisamente de ejecutar ya actos administrativos en los cuales ha sido renuente los administrados de su cumplimiento, después de agotado todo un procedimiento administrativo y donde se ha agotado la posibilidad de que el administrado lo cumpla en esa etapa. ¿Ya? Entonces, la obligación puede ser una creencia impaga de naturaleza tributaria o no tributaria, lo que les decía, pero únicamente en municipalidades. Antes también intervenía, estaba comprendida la administración tributaria SUNAT, pero definitivamente esto cambió y la administración tributaria SUNAT tiene su propio marco legal. Ahora solamente esto corresponde a las municipalidades, que es la única administración tributaria que existe aparte de SUNAT. ¿Ya? Y está referida a obligaciones de dar, hacer o no hacer, a favor de la entidad pública nacional proveniente de relaciones jurídicas de derecho público, ¿no? Quienes ejercen la función de ejecución coactiva en las actividades de ejecución coactivo, que es el principal responsable y titular del procedimiento. Este debe ser un abogado, ¿ya? Salvo excepción de entidades fuera del libro de capitales, bueno, tiene que ser abogado, definitivamente. Es un funcionario de la entidad y los titulares deben estar acreditados por el titular de la entidad. ¿Ya? Acreditados ante los diferentes sistemas financieros, en caso de realizar alguna acción, de la Policía Nacional, registros, oficinas registrales. ¿Por qué? Porque también pueden, por ejemplo, ejercer medidas cautelares en forma de inscripción, ¿no? Tienen esas particularidades, tienen un fuerte poder los coactivos. Y el auxiliar coactivo es el actúa como especie de secretario, es un colaborador, de tener, bueno, estos son los requisitos que debe tener el ejecutor coactivo, pero deben ser debidamente seleccionados bajo el tema de meritocracia, en una función transparente, abierta y justa por parte de la entidad. Entonces, si nos referimos a los procedimientos de ejecución coactiva en materias no tributarias, son aquellas precisamente que no están dentro del tema tributario, y en caso tributario son solamente los gobiernos locales, porque son administraciones tributarias. ¿A qué se considera deuda exigible coactivamente? Una deuda exigible coactivamente es aquel acto administrativo válido, es decir, respecto del cual no se ha declarado su validez. Tengan presente que hay un principio de presunción de validez de un acto administrativo establecido en la Ley de Presunción Administrativa General. Es decir, un acto administrativo como tal se presume válido. Lo que hay que acreditar es su invalidez a través de la nulidad, por ejemplo, del acto administrativo, que debidamente acreditada, demostrada,
mediante la interposición de un recurso y que haya salido fundado ese recurso, o mediante, o de oficio, mediante una nulidad del acto. Si no hay ninguna de estas declaraciones de nulidad del acto administrativo, entonces este acto administrativo se presume válido. Debe estar debidamente notificado, es decir, debe haberse requerido al administrado, primero, para tener la posibilidad de medio de defensa, y por último, que se le haya requerido para su cumplimiento, ¿ya? Y que no haya plazo, o no se haya presentado en un recurso impugnativo. Acá está, por ejemplo, bueno, hago referencia, no sé si dentro de, sé que este curso es para árbitros, pero alguno tiene una relación con la administración pública. Los actos administrativos son ejecutados, como hemos dicho, por el ejecutor coactivo, después de haber agotado a la entidad el requerimiento al administrado obligado. Y acá dice que se considera título exigible una vez que no se haya interpuesto recurso. Es decir, que si hay alguna obligación de dar o hacer o no hacer, donde alguno se haya agotado los 15 días tomados para interposición de un recurso, o los 3 meses, en caso que se haya agotado la vía administrativa para la interposición de un contencioso administrativo, no debería ejecutarse. O si está todavía tramitándose un recurso de reconsideración o apelación, se está ejecutando, se está tramitando, entonces no es un título ejecutable. Entonces tengan presente esto, porque la ley de procedimiento administrativo general dice que los actos administrativos, así hayan interpuesto recursos, se deben de ejecutar. Pero eso lo dice en la parte del procedimiento administrativo general, no en el procedimiento administrativo sancionador, por ejemplo, ¿no? Y si vemos el concepto de lo que hemos hablado de acto administrativo exigible, ¿ya? De interés público para que pueda ser tomado por el ejecutor coactivo para su ejecución, entonces diremos y podemos concluir de que todo acto administrativo es ejecutable siempre y cuando no haya un plazo, se haya respetado el plazo para la interposición de un recurso y no se haya presentado ¿no? En la vía administrativa o agotándose en la vía administrativa no se haya interpuesto una acción contenciosa administrativa. Entonces, adquiere firmeza y recién se puede ejecutar. ¿Correcto? Y eso se corrobora con la ley de ejecución coactiva en relación al tiempo, a la ley, perdón, de contencioso administrativo, en relación al tiempo que se le otorga para poder interponer el recurso, y también con el propio artículo 16 de la ley de ejecución coactiva que indica cuándo se suspende la ejecución, del acto administrativo. Bueno, entonces, actos de ejecución forzosa. El cobro de ingresos públicos distintos de los tributarios, una tasa, una multa como dice las demoliciones de construcciones, cercos similares, reparaciones, acto de corrección y cobro de ejecución de obras, suspensión, por ejemplo, ¿no? Esa ejecución que se había realizado por la propia entidad y cuyo dinero asumió la propia entidad para la demolición y le exige el cobro, ¿no? Siempre que corresponda esas obligaciones a la entidad, ¿no? Proveniente de sus bienes, derechos o servicios distintos de las obligaciones comerciales o civiles y además de los derechos. O sea, por ejemplo, cuando las entidades alquilan puestos de mercado, ¿no? Lo que llaman la alcabala, eso no está sujeto a la ejecución forzosa. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, fui funcionario municipal y entré a la oficina de ejecución coactiva donde había un montón de procedimientos que le están cobrando a los usuarios de puestos en los mercados en los cuales la municipalidad les alquilaba esos puestos. Entonces yo lo primero que hice fue un informe diciendo no se pueden cobrar por esta vía obligaciones de tipo civil, sino tiene que hacerse por la vía correspondiente, ¿no? Y así debía hacerse. ¿Ya? Entonces, en este caso no operaba. Pero sí, en otros casos en los cuales sí se trata de, primero, obligaciones no tributarias, referidas a relación jurídica de derecho público, y siempre corresponda a favor de la entidad.
por ejemplo, el uso de locales, ¿no? Los derechos de tipo administrativo, el uso también de obras públicas, ¿no? Pero no tienen que ser tipo comercial y no tienen que estar sujetas a tema de derechos privados, ¿no? Ya una tasa, por ejemplo, que no ha sido pagada oportunamente. También las multas, pero no tienen que ser multas de carácter tributario. Por ejemplo, una multa por no presentación de la declaración jurada del impuesto predial no está incluida dentro de este tipo de obligaciones para ser ejecutadas por ejecución forzosa. Las demoliciones y construcciones de cercos similares, sí, ¿no? La reparación de urgentes de edificios, salas de espectáculos o locales públicos, la clausura de locales de servicios y adecuación de reglamentos, sí podrían ser objeto de ejecución forzosa. Referidas a temas de urbanización, también reglamentos de urbanización o disposiciones municipales similares, salvo unos regímenes especiales, también pueden ser objeto de ejecución forzosa, ¿no? Para que si no cumple, el administrado se le obliga a hacerlo, ¿no? Bajo las prerrogativas que tiene el ejecutor coactivo. Los actos de coerción para el cobro de ejecución de obras, suspensión, paralizaciones, modificaciones o destrucción de las mismas que provengan de actos administrativos. El acto administrativo ha determinado la ejecución de obra. El acto administrativo ha determinado la suspensión o paralización de una obra. O la modificación o destrucción de una determinada obra, por ejemplo, que está ocupando la vía pública, ¿no? Entonces, sí operan bajo estos actos de ejecución forzosa. Puede realizarse medidas dentro del procedimiento de ejecución coactiva, medidas cautelares de ejecución previa. Ojo, diferenciemos lo que comenzamos en la primera clase, las medidas cautelares dentro de un procedimiento administrativo general o las medidas de carácter provisional dentro del procedimiento sancionador. Esto se desarrolla dentro del procedimiento administrativo, ¿ya? Pero acá no, acá ya se terminó el procedimiento administrativo, ya hay resolución, ya hay acto administrativo y ya adquirió firmeza. Por lo tanto, acá se habla de estas medidas cautelares previas, pero dentro del procedimiento de ejecución coactiva. Y la ley dice que la entidad, previa notificación al administrado que sirve de título para el cumplimiento de la obligación, le dice: señor, el ejecutor coactivo, tiene usted la obligación, esta es la obligación. Y aunque se encuentre en trámite recurso impugnatorios interpuestos por el obligado en forma excepcional y cuando existen razones que permitan objetivamente presumir la cobranza coactiva, puede venir en infructuosa, podrá disponer el ejecutor trabe una medida cautelar previa para establecida en el artículo 33, ¿no? Para, por ejemplo, un tema de suma de dinero o por algún tipo de obligación de este tipo, ¿no? Incluso este artículo permite que el ejecutor coactivo sea autorizado por entidad dentro del mismo procedimiento para la aplicación de estas medidas cautelares previas. Ya dentro del procedimiento de ejecución coactiva hay un inicio del procedimiento. Este procedimiento se inicia con la notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva. Es decir, repito y reitero, tengan presente, se terminó el procedimiento administrativo, se emitió la resolución que obliga al administrado. Esta resolución, este administrativo ya adquirió firmeza, porque no hubo impugnación, porque habiendo habido impugnación, esta no fue favorable al administrado. La administración, una vez que adquirió firmeza, le requiere administrar el cumplimiento de la misma. No habiendo cumplido, la administración misma no puede hacerlo, sino tiene que derivar, bueno, sí lo hace la administración, pero a través de un funcionario llamado ejecutor coactivo. Entonces, el ejecutor coactivo, ¿cómo inicia ese trámite? Le dice simplemente, lo notifica: señor, el antecedente, hay esta resolución. Tengo esta constancia en la administración que usted no quiere cumplirla. Entonces le hago un mandato de cumplimiento de la obligación, le doy 7 días y bajo apercibimiento de dictar medida cautelar de iniciarse ejecución forzosa de la misma. Es decir, si usted no lo hace, entonces vamos a realizar una medida cautelar, inscripción por ejemplo, ¿no?, del bien en registros públicos, vamos a embargar sus cuentas,
embargo en forma de administración, vamos a decomisar, no sé, pues, ¿no? Asegurar el pago si se trata de un tema económico, o de iniciar la ejecución forzada, que significa yo lo cumplo, ¿no? Yo voy a hacer. Usted debe construir un muro, yo lo voy a hacer. No solo la administración pública lo va a hacer en todo caso. Estamos hablando del procedimiento de ejecución coactiva dentro de la materia de índole administrativo meramente. Acuérdense que hay otro que es materia tributaria, pero únicamente para las municipalidades. Entonces, hay un medio de defensa, existe un medio de defensa de parte del administrado obligado, como todo, en todo medio coercitivo de parte de la administración, y en respeto al debido procedimiento, como una garantía constitucional, una garantía de la propia ley de procedimiento administrativo general, y acá misma también de la ley del procedimiento de ejecución coactiva, existe una garantía del administrado donde existe la posibilidad de iniciar mecanismos de defensa. ¿Cuáles son las solicitudes de suspensión del acto administrativo? Solicitud de suspensión del acto administrativo. ¿Ya? ¿Y cómo puede ser, no? Una de ellas es cuando se trata de una deuda, esta ha sido extinguida, si ha sido cancelada, o la obligación ha sido cumplida. Señor, usted tiene una multa de 1.500 soles. Bueno, pues lo requirió la administración, no pagó, y antes de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva, le dice, ¿sabes qué? Ya pagué. Suspende el procedimiento de ejecución coactiva. O ya construí el muro, ¿ya? O ya suspendí la actividad. Entonces, habiendo ya sido cumplida, entonces puede solicitar el administrado una suspensión del procedimiento de ejecución coactiva. Ha prescrito la obligación, ¿ya? Resulta que, como hay 2 años para la ejecución, no la ha ejecutado, o la obligación como tal, porque la norma, la ley de procedimiento administrativo general, dentro del procedimiento sancionador, por ejemplo, menciona la prescripción de la obligación. Una es durante el procedimiento mismo, al cometer la infracción son 4 años, y esto se va actualizando cada 25 días, es el que se inicia el procedimiento sancionador, dentro de los plazos, por supuesto, correspondientes para poder resolver, y no lo hace. Asimismo, se reactiva dentro de la fase de ejecución. Quiero aclarar eso, eso es justo con un procedimiento que no ha sido ejecutado, durante el término correspondiente, se trata de una obligación laboral, donde se impuso una multa en contra de una patronal que no había cumplido ciertamente con un mandato de obligación donde había ya adquirido firmeza, pero la administración pública no inició el procedimiento dentro de los 2 años, o habiéndolo iniciado no continuó con el mismo. Entonces ahí se paraliza el procedimiento de ejecución coactiva, se paraliza. Y pero se vuelve a reanudar, la contabilidad para la prescripción se vuelve a reanudar. ¿Ya? Entonces, cuando haya ocurrido esa prescripción, entonces ya no, habiendo prescrito la obligación, se sucede solicitar la suspensión. La suspensión del procedimiento coactivo es una solicitud que se dirige por el administrado responsable al ejecutor coactivo y cumple con un procedimiento que lo vamos a ver después, donde tiene que pronunciarse el ejecutor coactivo y donde hay la aplicación del silencio administrativo positivo, tanto para obligaciones de tipo administrativo como obligaciones de tipo tributario. Repito, únicamente en municipalidades, porque el ciudadano no se aplica ¿ya? Entonces, otra de las acciones es exigir contra la persona distinta o obligado. Resulta que obligado, en mi caso, ¿no? Era Juan Carlos Rebasa Merino y se inició la acción en contra de mi hermano, Alejandro Rebasa Merino, ¿no? Entonces, pues no es la misma persona. Entonces, por favor, Alejandro pide la suspensión porque yo no soy obligado. Que se haya omitido la notificación obligado que el acto administrativo que sirve para ejecución. Se emitió la resolución en la cual se obligó al pago de la multa coercitiva, la devolución de la construcción, la suspensión de actividad. Bueno, pero no se la ha notificado. Entonces, acreditando que no ha notificado,
te dirá la suspensión, el ejecutor coactivo verificará ha sido la forma, la materia, cómo ha pedido cómo ha sido notificado, la administración corroborará si es cierto o no es cierto, y dependiendo de eso, resolverá la suspensión o no. Que se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento un recurso administrativo, lo que habíamos indicado, ¿no? El acto administrativo debe estar firme. Entonces, si ha sido notificado y se inicia la ejecución coactiva entre los 15 días, no, pues puede interponer recurso de consideración o apelación. Si ha sido la resolución emitida en última instancia, y procede la interposición de una demanda contenciosa administrativa, pues tendría que indicarse, tendría que respetarse los 3 meses que hay, conforme a ley, para la iniciación de un proceso de ejecución coactiva. Entonces, si no ha ocurrido esto, entonces puede pedir la suspensión del proceso de ejecución coactiva. A eso me refería, que a veces la administración quiere ejecutar actos administrativos y no puede hacerlo porque precisamente la ley de ejecución coactiva le prohíbe estas posibilidades de ejecutar el acto administrativo, ¿no? Entonces, por eso es que la única vía que podría tener la administración para poder dar cumplimiento o poder existir la posibilidad, como habíamos hablado anteriormente, es decir, si es que existe alguna duda por parte de la administración, un peligro en la ejecución del acto administrativo obligado por el administrado, entonces puede realizar algún tipo de ejecución, una medida de carácter provisional de ejecución, cuando se trata de procedimiento sancionador. En cambio, cuando es un procedimiento administrativo general, la norma dice, ¿no? Les repito, dice que así hay en interposición de un recurso administrativo, ese no suspende la ejecución del mismo, pero tengan presente que no lo dice dentro del procedimiento de ejecución coactiva. Entonces había que remitirnos a la parte del procedimiento administrativo general. Y la parte del procedimiento administrativo general, no, particularmente creo que había que analizar si se trata de una obligación que tenga esta connotación de interés público, para que la administración intervenga en su ejecución. Entonces, si se trata de una sanción, vamos directamente al capítulo correspondiente del procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador nos lleva en su cumplimiento a un tema de interés general dentro de un procedimiento de ejecución coactiva. Es decir, requiere de haberse agotado, requiere que aquí haya adquirido firmeza el acto administrativo, la resolución. Y para adquirir firmeza, no puede ejecutarse cuando hay plazo para la interposición de un recurso, sea administrativo, o agotar la vía administrativa, sea un contencioso administrativo. De ahí que yo sostengo que hay muchas obligaciones que nacen de procedimientos administrativos sancionadores que no pueden ser ejecutados porque estos han sido objeto de recursos administrativos o recursos ante el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no han adquirido firmeza. Entonces, ahí vienen precisamente las modificaciones que se han realizado en relación a esto y las confusiones que han habido en relación a que se trata de una medida cautelar dentro del procedimiento administrativo general, que se trata de una medida de carácter provisional dentro del procedimiento sancionador, de que se trata de actos administrativos de interés público que requieren la participación de la administración pública para la ejecución de los mismos, porque se trata de un interés colectivo que está puesto en juego para el cumplimiento de la misma y no un interés particular. Entonces se debe analizar todo esto, ¿no? Entonces, es otro de los argumentos que se pueden esbozar cuando uno solicita la suspensión con medio de defensa de la suspensión de un procedimiento de ejecución coactiva. Cuando existen convenios de liquidación judicial o extrajudicial de acuerdos de acreedores, de conformidad a las normas pertinentes sobre lo obligado, cuando exista una resolución de aplazamiento, fraccionamiento de pago, o cuando hay un tema de acogimiento a la ley de reestructuración patrimonial para el artículo de la ley de 27.805 del sistema concursal. En esos casos, entonces, también debe suspender la ejecución el acto de la ejecución forzosa. O cuando se acredita, ¿no?, que se ha cumplido con el pago de la obligación tributaria
cuando se trata de temas municipales o cuando hay un tema de conflicto de territorialidad, conflicto de límites, ¿no? Ocurre bastante en temas de obligaciones de carácter tributario municipal, que en este caso sí son ventiladas en la ley de procedimiento de ejecución coactiva. Además, se suspende cuando hay un mandato emitido por el Poder Judicial, vía medida cautelar, o cuando mediante un acto administrativo expreso, ¿no? Por parte de la administración. La administración incluso puede emitir resoluciones que puedan suspender la propia ejecución del acto administrativo. Sobre estos temas, precisamente, es que yo sostengo, ¿no?, que hay algunos artículos que han sido modificados, pero que los artículos principales nos llevan a ese entendimiento que para suspender un acto administrativo, bueno, es difícil poder ejecutarlo porque siempre existen unas prerrogativas importantes a favor del administrado que puede generar la suspensión correspondiente. Bueno, habíamos dicho que en caso de incumplimiento del mandato contenido en la resolución de inicio del procedimiento de ejecución coactiva, el ejecutor coactivo podrá disponer de medidas cautelares: embargo, intervención en recaudación, informe de administración, depósito de secuestro conservativo, inscripción o retención, ¿no?, dependiendo del tipo de obligación. O manda a ejecutar la obligación de hacer o no hacer manda a ejecutarla, ¿no? Construíase o no construíase o suspéndase. Y para el tema del descerraje tiene que haber una autorización judicial previa. Obligación y responsabilidad del tercero. La imputación de responsabilidad solidaria al tercero se determina mediante la resolución emitida por el mismo órgano de la entidad que determinó la obligación material es decir, el acto administrativo que contiene el título para ser ejecutado debe de incluir el tercero solidariamente responsable. Ejemplo, una resolución de deuda tributaria, en el caso del gobierno local, donde sean copropietarios, ¿no?, y se establece esa solidaridad. La tasación y remate se aplica para los bienes embargados, conforme al Código Procesal Civil. Se hace la tasación, se hace la valorización, el ejecutor designa un matillero, el matillero lleva a cabo el remate al mejor postor y el producto del remate, el ejecutor cobra el monto de la deuda totalizada, ¿no? Hay una deuda, por ejemplo, las multas que se realizan a infracciones de tránsito, ¿no? Pueden realizarse la tasación y remate de los bienes, ¿ya? Y con eso se cobran las multas que se puedan originar e incluso los depósitos, el gasto de depósito que haya podido ocasionar. Hay un recurso que le llaman recurso de revisión de legalidad para el cumplimiento de las normas de ejecución coactiva. Es otro recurso que opera dentro como medio de defensa, lo que se realiza ante la Corte Superior, ante la sala correspondiente. ¿Ya? Tiene que haberse iniciado el procedimiento que ordenó el embargo. Después de concluido dentro de los 15 días de recibir la notificación de conclusión del procedimiento, se tramita el proceso contencioso administrativo con manera sumarísima y con la presentación de la demanda se suspende el procedimiento de ejecución. Acá sí lo dice expresamente, ¿no? Repito, ¿no? Tengan bien presente que hay una forma, para mí, de suspender la ejecución coactiva cuando se interpone un recurso administrativo o un recurso judicial. Yo creo que es mérito suficiente la interposición del mismo. Pero acá, en el caso de revisión de legalidad, dice que se puede presentar esta demanda y la presentación de la demanda suspende el proceso de ejecución coactiva. Y posteriormente se pronunciará oportunamente la Corte Superior correspondiente. Procedimiento de cobranza coactiva para obligaciones tributarias. Bueno, en el caso de obligaciones tributarias, como les dije, estas solamente son establecidas para obligaciones tributarias de administraciones tributarias denominadas municipalidades, distritales o provinciales, que tienen a su cargo, de acuerdo a la Ley de Tributación Municipal, decreto legislativo 776 y su reglamento, y su texto único ordenado, están a cargo de las municipalidades los tributos. ¿Cuáles tributos? Impuestos, contribuciones y tasas. ¿Qué impuestos? Impuesto a la alcabala, impuesto a los espectáculos deportivos, impuesto a los, impuesto predial, impuesto vehicular.
Ya, entonces, estas obligaciones de carácter tributario, en caso de incumplimiento, pueden ser sometidas también a exigirles coactivamente. Ya, asimismo, también las determinaciones de multa en base al Código Tributario y a las normas municipales, existen obligaciones de carácter formal, por ejemplo, en el caso de declaraciones juradas de impuesto predial, que están sujetas a multa. Y una vez agotada esta posibilidad de defensa en la administración y adquirido firmeza de una multa, y no cumplida con esta, pueden originar el cobro a través de la vía de ejecución forzosa. Para esto, igual que el caso del tema administrativo, no debe haber ninguna tipo, una vez debidamente notificada la obligación y no cumplida y derivada del ejecutor coactivo, él tiene que verificar que la obligación sea exigible, es decir, que no haya sido impugnada, ya que no haya sido apelada ante el Tribunal Fiscal. En materia tributaria, la última instancia administrativa es el Tribunal Fiscal. Aquella constituida también por cuotas de amortización, ¿no? Sí, pues tengo una deuda tributaria, pero he fraccionado o he pagado parte de ella, me están cobrando todo, entonces me he cogido un fraccionamiento, o entonces también ahí hay la posibilidad de también de suspensión del procedimiento administrativo de ejecución coactiva. Y cuando haya sido también objeto de una orden de pago, y el texto del Código Tributario determine su suspensión, por ejemplo, cuando ésta haya sido impugnada o haya sido pagada en parte o totalmente. Igual, el inicio del procedimiento administrativo le da 7 días, en el cual le dice, señor, el antecedente es este, hay una solución, ya ha adquirido firmeza por tal motivo, hay constancia en la administración que ha adquirido firmeza, hay constancia que ha sido notificado y usted no ha interpuesto ningún recurso. También puede ser objeto de suspensión bajo la misma connotación del artículo 16, me parece que es el artículo 36 de la Ley de Ejecución Coactiva, donde dice cuándo puede ser suspendida. Previa solicitud al ejecutor coactivo. Cuando existiera a favor interesado algún tipo, bueno, por todos los casos que hemos hablado del artículo 16, ¿no? El título no ejecutable, ya ha sido cancelada, ya prescrito, no ha sido notificada, etcétera, etcétera. Pero además, cuando existiera a favor de interesado anticipos o pagos a cuenta del mismo tributo realizado en exceso. Es decir, he pagado en exceso el año pasado, 2021, el impuesto predial, y ahora me están cobrando ese impuesto, bueno, pues compensa, pues, ¿no? Si es la misma administración. Cuando lo disponga el Tribunal Fiscal, conforme a lo dispuesto, es decir, el Tribunal Fiscal está indicando que se suspende el procedimiento. Cuando se haya presentado dentro de los plazos de ley recursos impugnatorios, lo que habíamos indicado anteriormente, ¿no? ¿Para qué indicar más? Ya, cuando se haya acreditado, se haya cumplido con el pago de la obligación tributaria en cuestión ante otra municipalidad, que haya un problema de competencia de jurisdicción. Bueno, acá en Arequipa, donde estoy ahora, 21 de junio del 2022, dando este curso, hay un problema por ejemplo, de jurisdicción, por ejemplo, en la municipalidad de Yanaguara con la municipalidad de Cerro Colorado. Y en esta hay un problema de jurisdicción, no se sabe cuál de ellas es la responsable. Y ambas quieren manifestar competencia. Bueno, en estos casos, pues, se puede realizar la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva. Vencido este plazo de ejecución, se podrán disponer también medidas cautelares, ¿no? Como las que había indicado, el embargo, de cerraje, bueno. Para efectos de aplicación, esa debe hacerse conforme a ley, conforme a la solicitar al Poder Judicial. Hay también todos los medios aplicables en el caso del Código Procesal Civil, sobre tercería en el caso de propiedad, ¿no? Se seguirá lo que indica el artículo 20, ¿ya? También se podrá realizar tasaciones y remates de los bienes embargados para ser rematados y poder cobrarse el monto. Acá es importante, hay un recurso de queja, ¿no? A materia tributaria municipal, hay también tributaria SUNAT, pero acá estamos hablando de la ley de ejecución coactiva en materia municipal, se puede interponer recurso de queja
ante el Tribunal Fiscal contra las actuaciones del gestor coactivo que afecte directamente o implican lo referido en este capítulo de la Ley de Ejecución Coactiva. Deberá resolver durante 20 días, ¿ya? Y el tribunal resolverá y ordenará la suspensión temporal del procedimiento de ejecución coactiva o de la medida cautelar por el término de 3 días y bueno, hasta el tiempo que se pronuncie. El ejecutor coactivo tiene responsabilidad administrativa, civil y penal en los asuntos de competencia. Por lo tanto, debe tener cuidado, bastante cuidado, cuando se trata de obligaciones de tipo administrativo, de tipo tributario, igualmente en ejercer esas atribuciones. Es decir, derivar a una ejecución forzosa. Realizar medidas cautelares, ejecutar las obligaciones. Por eso es que es importante que el ejecutor coactivo revise la ejecutabilidad del acto administrativo, si se ha respetado un procedimiento, si se ha notificado, si ha adquirido firmeza, si se le ha requerido para la ejecución, y posteriormente la proporcionalidad del método o mecanismo de ejecución forzosa que va a realizar, ¿ya? Para que no ocurra esto. Y existe el trámite que no es objeto de este curso, pero sí existe la posibilidad de realizar una demanda de revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva, revisión de legalidad le llaman de procedimiento de ejecución coactiva, y que está a cargo de la sala correspondiente bajo un procedimiento sumarísimo y que implica que va a tomar conocimiento del mismo para que el Poder Judicial se encargue de resolver si es que se ha afectado o no algún tipo de derecho por parte de la administración en contra del administrado. Ejemplo, ¿no? Ya cancelé, sin embargo me siguen el procedimiento de ejecución coactiva. Entonces, bueno, pues yo recurro ante el Poder Judicial para que proceda a esta revisión del procedimiento de ejecución coactiva y verifique la legalidad del mismo, dado que yo he pedido la suspensión, no se me ha absuelto, en materia tributaria 15 días para el cumplimiento de este silencio administrativo positivo u obligaciones de materia administrativa, no se produce la administración, por lo tanto se ha suspendido por silencio positivo y me siguen cobrando, entonces pido al Poder Judicial que haga la revisión de este procedimiento. Bueno, con esto entonces habríamos terminado la explicación de este tema. Ya esta segunda parte está referida al procedimiento de ejecución forzosa a cargo del ejecutor coactivo, donde hay dos tipos de obligaciones: la obligación administrativa puramente como tal, dicha como tal, y la obligación de carácter tributario, que son similares, pero tienen connotación diferente dada la obligación de non edacem, ¿no? En materia administrativa normal, la administración como tal constituye última instancia administrativa y en el caso de la obligación tributaria, el Tribunal Fiscal es la última instancia administrativa. Puede haber recursos de suspensión en los casos que establece específicamente esta ley, tanto de las obligaciones en materia administrativa como en orden tributario, y que es el mecanismo de defensa, uno de los mecanismos de defensa en principal, cuando lo resuelve el mismo ejecutor coactivo, que tiene responsabilidad administrativa, civil y penal en los asuntos de su competencia. Pero, agotada la vía administrativa, puede recurrir a la vía judicial, ¿no? Vía proceso de revisión de legalidad del procedimiento de ejecución coactiva, tanto en materia administrativa como en materia judicial. Ok, si hubiera alguna pregunta, por favor me la hacen llegar, y si no, damos por terminada la clase. Pues bien, si no hay ninguna pregunta por parte de los participantes, damos por finalizada la clase del día de hoy. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Rabasa por la cátedra del día de hoy. Y bueno, sin nada más que agregar, muchas gracias por su participación y nos vemos en la siguiente clase. Ok, buenas noches, permiso. Buenas noches. Gracias.